Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. La renuncia del rey Felipe a la herencia de su padre Juan Carlos, y la retención de sus haberes como ex monarca es el escándalo mayor durante pleno confinamiento en Zarzuela. Hoy se cumple un año desde que Juan Carlos se retiró de sus obligaciones públicas, y el cronista Jaime Peñafiel no ha tenido mejor regalo que revelar el detrás de escena en el despacho del rey Felipe. La familia del rey Felipe se ha convertido en una de los protagonistas de las últimas semanas. Han sido varias las imágenes que han rodeado a la monarquía española, fotos de los reyes en sus videoconferencias hasta el mensaje de Leonor y Sofía y el último minuto de silencio. Pero el escándalo mayor de todas las realezas europeas durante el confinamiento fue el protagonizado por el padre del rey Felipe, investigado por la justicia de Suiza por los famosos 100 millones de euros recibidos por jeques árabes. La luz puesta por The Telegraph sobre las opacas cuentas en el extranjero de Juan Carlos acabaron por provocar que el rey Felipe diera un anuncio histórico: renunciar a la herencia de su padre así como dejar al emérito sin su asignación económica de 200.000 euros. Pero es la reina Leticia quien, según Peñafiel, está detrás de todo el escándalo que lamentablemente ha salpicado al rey Felipe y a su hija, la princesa Leonor. La nueva corona: Felipe le habla a una oveja, y los nobles dan leche a los pobres. Actividades de la corona durante el coronavirus: videoconferencias sin sentido, salidas a la calle con antihigiénicos, guantes, las hijas escondidas y muchos memes de su ridículo minuto de silencio. Y el último ridículo: el rey hace que los aristócratas regalen leche y aceite a los pobres. La caridad mal entendida, en lugar de pagar los millones que debe a Hacienda para evadir fortunas en paraísos fiscales. De tan patético da entre pena y asco. Este miércoles los reyes han visitado la fábrica de leche, un rebaño de ovejas. Una foto hará historia: el rey se dirige a una oveja. Todo el acto ha salido de los esquemas habituales para compensar el ridículo tuit animando la tauromaquia en pleno confinamiento. Ahora toca parecer animalista. Los reyes han visto las características de la Sociedad Agraria de Transformación Vega de San Martín, que da continuidad en la larga tradición agrícola y ganadera de la familia Esteban en la localidad madrileña de San Martín de la Vega. Isabel Díaz Ayuso de granjera y el rey haciendo el ridículo al día siguiente de la vergonzante caridad impuesta a los nobles regalando litros de leche a los desamparados. Una corona DLC 21 que parece DLC.x. El Twitter de Casa Real se llena de indignados. El community manager, los asesores y toda la Casa Real parecen obsesionados en autodestruirse. Fotos: a Juan Carlos le sale otro posible hijo secreto y es clavado a él. El rey Juan Carlos está de aniversario. Hace un año que abandonó la vida oficial. Una de las operaciones de engaño masivo más vergonzantes que se recuerdan. Decía: es mi voluntad y deseo dejar de desarrollar actividades institucionales, pero era porque Felipe supo que el emérito tenía millones sin declarar a Hacienda escondidos en paraísos fiscales. España lo supo un año después, en pleno coronavirus. Pilar Er destapa la porquería real desde su blog en lecturas. Sostiene Er: Felipe vivía con el temor de que el día menos pensado Corina y las investigaciones periodísticas en el extranjero sacarán a la luz estas irregularidades, y saliendo del notario se enfrentó a su padre y le dijo: no nos podemos fiar de tu amante, ni de los fiscales suizos, ni de los periodistas. Si quieres salvar la institución, esta es la única salida que te queda. Escribe esta carta en la que decides retirarte de las actividades públicas. Cuentan que los gritos entre padre e hijo se oían desde el jardín. España ya conoce la obsesión de su exjefe del Estado: sexo y dinero. En sexo, otro príncipe europeo es clavado a él, físicamente y de bragueta: Joaquín de Bélgica. El sobrino de 28 años del rey de Bélgica está de actualidad por haberse saltado el confinamiento, viajado de Bruselas a Córdoba en plena pandemia a celebrar un fiestón con decenas de invitados con su novia española e infectarse de coronavirus.
Con esta manía por el sexo, y saltarse las normas, todo el mundo mira a los genes de Joaquín. Twitter cree que es hijo secreto de Juan Carlos otro. Pilar Eras emoticono de pensárselo. Tiene una evidente semejanza física, y tira a España. Twitter ha enloquecido con la semblanza brutal. España lleva 40 años engañada con Juan Carlos, con el dinero amasado irregularmente y suponiendo tenía un único hijo varón. Nadie pone ya la mano al fuego que Felipe sea el único hijo. Si la corona ha engañado con el dinero, ¿por qué no con un asunto mucho menos grave como la incontinencia sexual? El primer año de retiro público de don Juan Carlos, marcado por el confinamiento y por una gran pérdida. El padre de Felipe VI abandonó sus deberes institucionales el 2 de junio de 2019, 5 años después de su abdicación. El primer aniversario de la retirada de la vida pública de don Juan Carlos llega en un momento de poco júbilo para el país. Este martes el padre de Felipe VI cumple su primer año alejado de la agenda institucional con el país intentando volver a la normalidad tras unas semanas de emergencia sanitaria sin precedentes. Además, estos últimos 12 meses en los que el ex jefe del Estado ha estado centrado en sus aficiones, han estado marcados por un triste episodio, el fallecimiento de su hermana mayor, la infanta Pilar, el 8 de enero de 2020, víctima de un cáncer de colon. Además, don Felipe tomó una decisión histórica al romper su vínculo con don Juan Carlos tras anunciar que dejaba de percibir su asignación pública, y que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre tras aparecer algunas informaciones en prensa en la que el esposo de la reina Leticia aparecía, supuestamente, como beneficiario de la Fundación Lucum. Aunque el rey Juan Carlos se retiró de manera oficial de sus actividades institucionales hace justo un año, su decisión la anunció unos días antes a través de una carta difundida por la Casa Real. La medida entró en vigor justo 5 años después de su abdicación. La idea, tal y como reflejó en su misiva, la vino madurando desde un año antes, en 2018, cuando celebró su 80º cumpleaños. El escrito, en el que se dirigió de manera personal a su hijo, lo finalizó así: tomo esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento, con mi lealtad siempre. Un grandísimo abrazo de tu padre. El escenario para su despedida fue la Plaza de Toros de Aranjuez, donde acompañado de algunos miembros de su familia, participó en su último acto antes de decir adiós a la agenda oficial de Zarzuela y entrar en su nueva etapa vital. En el coso madrileño fue recibido con aplausos y vítores, en una tarde en la que el cariño de la gente se hizo más patente que nunca. En el lustro que pasó desde que Felipe VI fue proclamado soberano y hasta este anuncio, el rey Juan Carlos participó en 120 actos oficiales, dio 30 discursos e hizo 9 viajes. En su marcha definitiva, no le ha acompañado su esposa, la reina Sofía, que sí continúa cumpliendo con su actividad institucional. Pese a no tener ya deberes reales, don Juan Carlos sigue siendo azorado, y capitán general de las Fuerzas Armadas en la Reserva, y si su hijo le requiere podrá contar con él cuando lo necesite. En estos meses, a don Juan Carlos se le ha visto rodeado de su familia, en los toros, las regatas y en salidas gastronómicas, y ha sido frecuente verle en diversas ocasiones con su mujer, la reina Sofía, con la que estuvo en San Censo, uno de los lugares favoritos del padre del monarca en los últimos tiempos. También viajó hasta Hannover para animar a su nieto Pablo Urdangarín, que juega en las filas del equipo juvenil TSV Hannover Burgdorf, en compañía de doña Sofía, de la infanta Cristina y de otros familiares. Pero este aniversario también ha estado marcado por los problemas de salud. El 24 de agosto de 2019 fue intervenido de una cardiopatía, la primera operación de corazón a la que se sometía, la última de un sinfín de cirugías que le han sido practicadas durante toda su vida. Sin embargo, uno de los mayores golpes que ha recibido llegaba con la entrada del año 2020. El 8 de enero falleció su hermana, la infanta Pilar, por un agravamiento en su estado de salud.
La duquesa de Badajoz padecía un cáncer de colon, del que había sido tratada en varias ocasiones. Días más tarde, la infanta tuvo un solemne funeral al que no faltaron los 4 reyes. Las malas noticias han marcado los últimos meses. Al estallido de la pandemia provocada por el COVID-19, que obligó al gobierno a decretar el estado de alarma, el segundo en toda la historia de la democracia, se sumó el 15 de marzo un insólito comunicado de la Casa Real. El rey Juan Carlos dejaba de percibir su asignación pública, y don Felipe renunciaba a la herencia de su padre. Unas medidas que se tomaron tras las noticias publicadas en diferentes medios de comunicación en las que se publicaba que el rey Felipe aparecía como supuesto beneficiario de la Fundación Lucum, una sociedad offshore. Así las cosas, don Juan Carlos cumple su primer año de jubilación en unas circunstancias excepcionales marcadas por el confinamiento y las primeras fases de la desescalada en Madrid, y habiendo celebrado su 58º aniversario de boda con doña Sofía hace apenas 15 días, pero sin la presencia física de ninguno de sus hijos ni de sus nietos por las medidas de aislamiento